testosterona, luego vimos el descenso de estrógeno, y ahora seguimos con la testosterona, y el declinio de la testosterona comienza aproximadamente entre los 50 y 60 años. Es el punto en las mujeres cuando empiezan en los rangos de perimenopausia, donde empiezan a presentar muchos síntomas asociados como disforia, como pérdida de las ganas por hacer proyectos nuevos, porque tiene flojera de ir al gimnasio, porque no quiere hacer ejercicio, no quiere hacer ningún tipo de actividad, se quedan en la cama acostadas porque tienen flojera, no tienen deseos de hacer nada, no tienen deseo sexual, les baja mucho lo que es la energía física, la energía sexual, empiezan a perder calcio, se empiezan a quedar osteopénicas, y los hombres igualmente empiezan a tener un descenso de testosterona entre 50 y 60 años, en donde principalmente van a tener síntomas asociados a la próstata, pérdida de la energía, no hay rendimiento, no tienen ganas por hacer cosas nuevas, ningún proyecto, nada, se les quita todos los proyectos. Y es el punto en donde decidimos, bueno, hasta aquí será que ahora soy viejo y hasta aquí llegó mi vida, no voy a seguir haciendo nada, cosas nuevas. Y yo creo que cada día que avanzamos con este tipo de medicina regenerativa, este diplomado que es fantástico para justamente mejorar las condiciones de lo que nos viene en los próximos años, no solamente a nosotros, sino a nuestros pacientes, es justamente tratar de optimizar y que nosotros estemos mejor cada día y funcionalmente activos, no solamente desde el punto de vista de nuestras funciones orgánicas, funciones sexuales, de la energía, de hacer cosas, de que vayamos al gimnasio y le veamos el queso a la tostada, es decir, que veamos que el rendimiento y lo que estamos haciendo funciona, que optimicemos ciertas funciones. Generalmente la testosterona cuando lo usamos para el gimnasio se usan dosis anabólicas, hay que evitar eso, ¿ok? Mi recomendación es que no usemos dosis suprafisiológicas, es decir, dosis anabolizantes, porque eso sí va a favorecer a que el hombre presente se acerque al riesgo de hiperplasia prostática benigna y de cáncer prostático. Una de las cosas que se vio más o menos en los años 1940, se hizo un estudio donde dejaban prácticamente eunucos a los pacientes masculinos en pacientes con cáncer de próstata, justamente buscando eunucos en cuanto a los testículos, buscando la forma de disminuir esa carga de testosterona que incidía sobre la producción de cáncer, y hubo un estudio donde se vio que al hacer la castración de testículos, se vio que había una mejoría con respecto al manejo del cáncer de próstata. Eso hizo que los urólogos se enfocaran hoy en día, en función de ese estudio, a hacer esa castración química, que es lo que se hace hoy en día. Se hace básicamente un estudio de supresión hormonal. Es algo que desde el punto de vista del manejo del cáncer, de repente funciona, pero donde va a acercar al paciente a un punto donde pierde mucho lo que es la calidad de vida. Uno tiene que poner una balanza como paciente. Si uno fuera el paciente, ¿qué desearía? ¿Perder todas las funciones orgánicas o tratar de paliar esta situación mejorando y optimizando las hormonas, mejorando el cáncer sin hacer ese tipo de supresión hormonal? Entonces yo creo que definitivamente si yo fuera el paciente, la tendencia mía no es esa, no es de supresión hormonal, sino es optimizar y balancear las hormonas y tratar de usar una hormona que inhiba la producción de la hiperplasia, que inhiba el acercarme a mí hacia el cáncer prostático, porque la próstata tiene receptores a nivel de la cápsula y de la glándula prostática, receptores estrogénicos, y realmente el que incide e impacta sobre la próstata para el crecimiento prostático y para la formación de los nódulos, de los adenomas prostáticos, es justamente esa incidencia estrogénica sobre la próstata. Estamos en esta clase de hoy aprendiendo cómo vamos a inhibir ese impacto que genera del estrógeno a nivel corporal, tanto de hombres como mujeres. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo, vamos a estimular la catecolometiltransferasa, aumentando el magnesio. Yo siempre lo voy a repetir para que nos quede a todos, a mí mismo, que yo cuando veo a un paciente también se lo mande magnesio, tengo que mandarle magnesio, 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 tengo que mandarle vitamina B6, 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 piridoxina. Ok, entonces ya son dos que vamos a usar
para tratar de potenciar la recuperación de la catecolometiltransferasa, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, vamos a inhibir la aromatasa, ¿ok? Vamos a inhibirla usando el anastrozol 2 veces por semana, en caso de cáncer de próstata incluso 5 días a la semana, 0,5 miligramos, incluso podríamos llegar a 1 miligramo diario, 5 días por semana, y podemos incluso usar la progesterona en estos casos, que en principio hay que hacer, como yo les dije, medir la parte del eje hipotálamo hipofisario, FSH y LH, y posteriormente medimos progesterona. Generalmente este grupo de pacientes tiene la progesterona en el subsuelo, está por debajo de 0,1, y son pacientes que necesitan terapia de reemplazo de progesterona, y la progesterona, ¿qué va a hacer en estos casos? Básicamente lo que va a ayudar es que el impacto del estrógeno sobre la próstata disminuya. Es decir, la progesterona va a ocupar esos receptores y no va a permitir que el estrógeno impacte sobre la próstata. Eso va a hacer que cuando nosotros tratamos en forma adecuada a este grupo de pacientes, si nosotros lo tratamos conjuntamente con urólogos o con oncología médica, van a tener un beneficio importantísimo. Por otro lado, pacientes con cáncer de próstata no solamente hay que tratar con esto, hay que tratar desde el punto de vista nutricional, hay que quitar todos los factores de riesgo, hay que quitar el cigarrillo. Entonces, todos los factores que impacten sobre el cáncer hay que irlos eliminando, hay que alcalinizar al paciente con dieta, hay unos que usan, por lo menos, el doctor Martínez, que en paz descanse, nos recomendaba siempre que usáramos el limón, incluso un poquito de bicarbonato, mañana y noche para ir alcalinizando, incluso los vegetales. Los vegetales ayudan y las frutas ayudan a ir alcalinizando el medio. Nosotros cuando observamos el plato que comemos, observamos y hacemos una medición del plato de lo que estamos comiendo, consumiendo, vemos cómo está distribuido el plato. Entonces cuando vemos mucha porción de carne, de carbohidratos simples que eso impacta sobre lo que es la pasta, lo que es el arroz, lo que es la masa, la harina, la arepa, el pan. Eso hace que el plato que estamos comiendo más bien acidifique, y si tomamos lácteos, igualmente acidifica. Las carnes acidifican. Entonces, nosotros tenemos que hacer una distribución del plato donde balancee esta situación y que tienda hacia lo alcalino. Una sustancia muy alcalina es el aguacate. Entonces necesitamos introducir mucho el aguacate, tomar lo que les dije, mucho brócoli, coliflor, coles de Bruselas, todo este tipo de coles que ayudan a prevenir la oxidación a nivel de la parte del estrógeno que les comenté, sobre todo del 4 y 16, de los carbonos 4 y 16 a nivel estrogénico, tanto de la estrona como del estradiol, para evitar la formación de cáncer a partir de esta vía. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que traten de más bien tomar, sobre todo mujeres, importantísimo, tomar zinc, tomar el 3-indol-carbinol en cápsula o el brócoli en cápsula, que es fundamental para la prevención del cáncer. Alcalinizamos la dieta, mantenemos una dieta alcalina, libre de lácteos, libre de gluten, vamos optimizando toda la función del tracto digestivo con probióticos. Al restituir los probióticos, eso impacta sobre la regeneración de la parte del epitelio, de la parte intestinal, que va a desfavorecer la absorción de cosas que no deben absorberse, como proteínas de gran peso molecular. Cuando tenemos unas proteínas de gran peso molecular, ellas no pueden absorberse naturalmente. Necesitan que se violen algunos puentes de enterocitos que se vayan rompiendo con la disbiosis, con los cambios y sustitución de bacteria de una bacteria por otra. Esas bacterias anómalas y patogénicas van a hacer que se pierdan esos puentes de enterocitos, y al perderse va a empezar a presentar el paciente lo que llamamos esa disbiosis, va a ocasionar el síndrome de permeabilidad intestinal, donde empieza a permear sustancias que no deben entrar al organismo, entre ellas algunas proteínas, complejos proteicos grandes. Nosotros naturalmente no deberíamos absorber ese tipo de complejos proteicos porque el cuerpo no debería tener la capacidad de absorberlos. Cuando nosotros tenemos un intestino no permeable, absorbemos estrictamente aminoácidos degradados, aminoácidos simples, es decir, leucina, isoleucina, valina, tirosina, fenilalanina, todos separados. No absorbemos proteínas. Cuando nosotros llegamos y absorbemos alguna proteína porque está roto esos puentes de enterocitos, empiezan las reacciones inmunológicas. Empieza en el cuerpo a suceder un problema de que empezamos a presentar una antigenicidad
creada por justamente esas proteínas que están siendo absorbidas. Y esas proteínas absorbidas empiezan a presentar reacciones importantes en el cuerpo que generan alteraciones a nivel de las articulaciones, empiezan a presentar alteraciones a nivel de la tiroides, alteraciones a nivel del cerebro, alteraciones incluso a nivel de la piel, donde nosotros empezamos a notar que el paciente empieza a presentar psoriasis, tiroiditis de Hashimoto, empieza a presentar artritis reumatoidea, incluso algunas enfermedades autoinmunes importantes desde el punto de vista sistémico, como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades. Cuando nosotros hacemos esta terapia, esto no implica solo manejar hormonas, implica ir desde la base de lo que nos va a corregir los problemas a futuro de ese paciente. Nosotros vamos a prevenir el cáncer de mama, pero tenemos que prevenir también todas esas enfermedades porque todo lleva a lo mismo. Si yo no corrijo la disbiosis del paciente y no corrijo el síndrome de permeabilidad del paciente, que muchas veces necesito no solamente de probióticos, sino de un aminoácido importantísimo para restituir esto, que es la glutamina, eso va a hacer que el paciente siga permeando y tenga más, se acerque más a la posibilidad de producir problemas autoinmunes, enfermedades crónicas degenerativas, demencia, Alzheimer e incluso cáncer. Entonces necesitamos ir corrigiendo todo esto para ir alejando al paciente de la posibilidad del cáncer. Tenemos que enseñar la necesidad de que el paciente haga actividad física. Cuando nosotros hacemos terapia de reemplazo hormonal, se me perdió. Hacemos terapia de reemplazo hormonal, esta terapia ayuda a recuperar funciones, pero es una terapia que, como yo les dije ayer, que puede potenciar la replicación celular. Y un paciente que esté cercano al cáncer, podemos más bien hacerle un daño. Entonces nosotros no podemos permitirnos a nosotros como médicos, porque primero es no hacer daño. Y nosotros en la medicina, nosotros no debemos hacer daño. No debemos comerciar con nuestra información en nuestros pacientes solamente para mejorar nuestro bolsillo, sino justamente tratar de, podemos mejorar el bolsillo, ¿por qué no? Porque nosotros, nuestra única fuente de ingreso es esta, es la medicina, pero sin hacerle daño al paciente, y sobre todo conscientemente. Entonces lo que yo veo es que muchos sí están comerciando con esto y están tratando de meterse solamente por la parte comercial. Tengo urólogos que me han llamado para meterse en esto, ginecólogos que me llaman de La Guaira, de varias partes de Caracas, de Barquisimeto, de todos lados me llaman para meterse esto, y yo simplemente le digo que no. Y le digo que no por todas las cosas que le he dicho estos 2 días. Esto, a mí no me interesa vender más pellets, porque yo los traigo, es verdad, los importo, y se los voy a dar al mismo precio que me sale a mí puesto aquí en Venezuela. Pero no es el hecho de yo ganar quizás un poco más de dinero, no ganar, sino hacer las cosas bien hechas. Si nosotros empezamos a vender por vender, sin tener conocimiento de causa de lo que estamos haciendo, van a empezar a hacer las cosas simplemente por la parte económica y no va a ayudar a los pacientes. Entonces yo simplemente prefiero no venderlo, pongo solamente a mis pacientes, porque el grupo de pacientes se va a perjudicar. Puede ser que un grupo no se perjudique porque de repente tenga una condición de salud importante y que colocándole los pellets simplemente mejoraron. Pero que yo hago si un paciente que tiene posibilidad de hacer cáncer o un paciente obeso que simplemente porque quiere mejorar sus funciones le ponen testosterona y toda esa testosterona se va a ir hacia la vía de la aromatización. Y una de las cosas que yo siempre le digo a mis pacientes, ¿cuál es tu hábito de consumo alcohólico? Eso es importantísimo conocerlo. Porque ¿qué yo hago poniéndole testosterona a un paciente? Si de repente el paciente toma caña todos los días, se toma un whisky todas las noches, y ese whisky aromatiza la testosterona que le estoy poniendo. Entonces, todos los alcoholes, todos los diferentes tipos de alcoholes que nosotros tomamos, excepto el vino tinto, aromatizan. Entonces, si un paciente se toma 2 o 3 whisky en la noche, la testosterona que le estamos poniendo se está aromatizando. Un paciente que tome 3 cafés, aromatiza el 60% de la testosterona circulante. Sí. Entonces, si la aromatiza, ya van para donde van. O sea, 3 cafés aromatizan el 60%. Si toman 4, imagínense un poco más, 70, quién sabe. Entonces, tenemos que tener cuidado y decirle a los pacientes, yo voy a usar testosterona, pero tengo que explicarle al paciente que tiene que disminuir el consumo de café a 1 taza al día, que no puede tomar caña todos los días y cuando vaya a tomar que sea vino tinto, que tiene que hacer actividad física, porque tengo que cuidarlo, tengo que decirle, mira, yo le voy a enseñar a que esto vaya bien y que no le cause algún daño.
Si yo no le cuido y no le digo todas estas cosas, un hombre, por ejemplo, con obesidad, que yo no inhibo la aromatasa, a los 6 meses me llega con una próstata de este tamaño y va a haber que operarlo. Porque hasta ahora yo no había encontrado una solución no quirúrgica de la hiperplasia prostática, a menos que sea la que plantean los doctores allá, pero yo no había encontrado antes. Tengo casos personales así directos de pacientes que fueron con el mejor urólogo de Venezuela internacional, no lo voy a decir aquí, no había solución sino quirúrgica. Y con estas terapias regresaron a la normalidad. Entonces, yo pienso, hay pacientes que incluso con prostatitis terminan sangrando la próstata, que uno puede usar las medicinas regenerativas para regenerar todas estas sustancias y que el paciente quede en la normalidad absoluta. No necesitan ser operados. No todos los pacientes van a hacer este tipo de terapia, van a mejorar. Hay pacientes que tienen una próstata inmensa, con unos grados de fibrosis importantísimos, que indistintamente de que le pongamos 1 kilo de progesterona por el recto, van a mejorar. O sea, no van a mejorar. Esos pacientes son quirúrgicos. Lo que es quirúrgico es quirúrgico. Cuando yo le hago una revisión ecosonográfica a un paciente, veo la próstata y veo que la próstata tiene una densidad, ecogenicidad simétrica parecida a la próstata natural, es un crecimiento glandular benigno generalmente, a ese paciente yo lo trato. Pero si tiene una fibrosis importantísima, un adenoma que ya está calcificado, está grande, 120 cc de volumen, es un paciente quirúrgico. Entonces yo no voy a inventar ahí. Paciente que yo, lo que le haga no va a mejorar. De hecho, el viernes operamos uno, 125 cc de próstata. Entonces, son pacientes que uno dice, bueno, a este lo ayudo, a este no puedo, pero tenemos que buscar la opción para los pacientes que no todos van a ser operados. Algunos tienen sintomatología urinaria, hay unos que ni siquiera tienen sintomatología urinaria. ¿Qué es lo que yo veo en la evolución del paciente prostático? Que una vez que uno empieza el tratamiento, a los 2 meses, 3 meses, empieza a mejorar los síntomas. Pacientes que se paran 4 veces en la noche ya no se paran. Empieza a disminuir el tamaño prostático. Empieza, si tenían el antígeno prostático específico un poco alto, pacientes generalmente cuando tienen más o menos 60 años debe estar alrededor de 0,8, de repente tienen 1, 1,2, se normaliza. Pacientes que tienen 15 de antígeno prostático, yo los mando a hacer la biopsia. Si la biopsia sale negativa, empiezo a hacerle tratamiento. Una vez que el tratamiento empieza a hacer efecto, empieza a bajar los antígenos prostáticos. Eso es automático. Entonces, son pacientes que no van a ir al quirófano porque todavía no tienen obstrucción urinaria, que hay que irles haciendo algo para que vaya mejorando. Y mejoran significativamente. Entonces, la testosterona, así como la hormona de crecimiento, tiene un ciclo circadiano donde la mayor producción es entre las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Generalmente, como ven, la testosterona y el cortisol tienen ciclos parecidos. ¿Ok? El cortisol aumenta mucho en la mañana y es justamente lo que decías hace rato. Necesitamos el cortisol activo durante el día para ir haciendo las actividades del día, ir resolviendo las actividades del día, ir buscando el trabajo. Antes, en las generaciones de nuestros antepasados, a lo mejor salían a las 4 de la mañana a buscar la comida y salían a cazar a esa hora. Necesitan el cortisol alto, necesitan adrenalina para hacer sus actividades. Entonces es el momento en donde sube la testosterona también. Tienen efectos anabolizantes, entonces nosotros lo que vamos a evitar son dosis suprafisiológicas, sobre todo para evitar esa hiperplasia prostática y porque hay una base fisiopatológica de la hiperplasia, donde mientras tengamos más testosterona, se va a producir más el DHT, la dihidrotestosterona, y hay una correlación de la dihidrotestosterona con la hiperplasia. Entonces necesitamos controlar que no sean acentuados la dihidrotestosterona, porque eso va a hacer que el paciente también no solamente tenga mayor fortaleza, aumente la función de la hormona activa, que es la dihidrotestosterona, sino que también va a tener efectos adversos importantes a nivel prostático. Empieza el paciente también a presentar caída del cabello, porque la DHT es tóxica sobre el folículo piloso, y los pacientes que empiezan a quedarse calvos es justamente por esa toxicidad que ocasiona el DHT. Entre los síntomas, entonces, es la euforia de esos efectos anabolizantes. El paciente se encuentra mucho más dispuesto a hacer actividades de cualquier tipo. La ganancia de la masa muscular,
y un aumento de la libido. En lo que uno corrige toda la testosterona, se corrigen todos los problemas. Por supuesto, si el paciente hace actividad física, va a tener un beneficio asociado a la producción de testosterona que va a impactar sobre el cuerpo. Va a tener mejor cuerpo, mejor rendimiento físico, mejor rendimiento sexual. Un paciente que ya no tenía sexo empieza a presentar erecciones nocturnas, erecciones matutinas, y eso va a hacer que también tenga mayor sexualidad, mejor sexualidad también. Hay trabajos controvertidos. En el 2002, el Memorial Sloan Kettering hizo un estudio en pacientes con testosterona normal o alta y donde vieron que tenían menos incidencia de cáncer o ausencia de cáncer de próstata. O sea, cuando en ese grupo de pacientes analizaron y vieron entonces que definitivamente no es un problema de la testosterona. El problema real es la parte de los estrógenos. Niveles altos de testosterona producen aumento del 5-DHT, ahí sí, que estimula la enzima 5-alfa reductasa, que se asocia con hiperplasia prostática, porque esto estimula la producción de 85% del crecimiento de tumores lentos y benignos. Es decir, cuando nosotros tenemos esa 5-dihidrotestosterona, ella estimula el aumento de 85% de los tumores benignos. Lo que sí daña es ese 15% restante, que se asocia a la aromatización. Esos pacientes que aromatizan, que les comenté con obesidad, que tienen ginecomastia, son los pacientes que hay que tener mucho más cuidado. Porque esos pacientes que aromatizan están sí estimulando que se convierta la testosterona en estrona vía estradiol y favorece su conversión en los carbonos 2, 4 y 16, y cuando se convierten, se hidroxilan y oxidan, esos carbonos 4 y 16 es donde forma el cáncer de próstata. Entonces, son pacientes, ese es el 15% restante que pacientes que presentan el cáncer prostático. Son los pacientes que necesitamos anti-aromatizar, es decir, bloquear o inhibir la aromatización para hacer profilaxis. Todos los pacientes que tienen algún daño, algún crecimiento prostático, hay que colocarle inhibidores de la aromatasa, hay que colocarle zinc para favorecer las vías metabólicas que les comenté anteriormente. Lo que les estaba comentando, la oxidación en el carbono 4 y 16 se asocia a mutaciones genéticas, celulares o metabólicas que producen mitosis o mutación que llevan a fenómenos oncológicos. El aumento de la dehidrotestosterona aumenta la vellosidad en el pecho, pacientes velludos y presenta calvicie generalmente. Para restituir la testosterona debe medirse la testosterona, que viene en 3 formas de medición. La testosterona que se mide predominantemente es la libre, que es la que realmente nos interesa, pero también se mide la biodisponible, como les dije ayer, y se mide la testosterona total. Hay que medir la LH para saber cómo está el eje hipotálamo hipofisario, y hay que medir la SHBG. La SHBG es el transportador de la testosterona, y necesitamos saber, ese transportador no solamente transporta testosterona, sino también estradiol. Entonces necesitamos saber cómo está esa adhesión de estas dos hormonas a la SHBG. Cuando esa SHBG está saturada es porque también no solamente está transportando testosterona, sino está transportando estradiol o estrona. Si está transportando estrógenos, eso significa que la SHBG aumenta, entonces vemos que está en los márgenes altos y el paciente está aromatizando. Entonces, me parece interesantísimo que ustedes se hayan ahorrado todo el poco de años que yo logré descifrar esto, de definir que midiendo SHBG, y se mide comúnmente aquí en Venezuela, entonces midiendo SHBG vamos a medir la aromatización. Entonces ustedes miden SHBG y saben si el paciente está aromatizando o no está aromatizando. Si está aromatizando, inhibimos la aromatasa y estimulamos con zinc la otra vía metabólica que yo les había comentado anteriormente. SHBG tiene un potencial de su conversión a estrona o estradiol vía aromatización. Es lo que les comentaba. Ella capta y transporta testosterona, pero cuando también aumenta el estradiol, la estrona a nivel del suero, también transporta y se satura. Entonces vemos una SHBG saturada.
¿Entendieron todos? Esto es importantísimo. Generalmente por encima de 80. ¿Cómo saber cuándo estoy saturado de THC por testosterona o por estrógeno? La testosterona no la satura. Nunca la vas a saber. No. Ella se satura cuando hay mucho estradiol. Entonces tú no te va a decir esto es por esto o es por esto, sino tú la ves saturada. Si está saturada es porque está aromatizando. Es muy claro. Esto es una de las cosas más importantes para el manejo de los pacientes, porque la aromatización es la que le incide sobre el cáncer. Si yo le hago a un paciente una terapia de reemplazo, le hago sus exámenes previos y le hago después más adelante su control y veo que está aromatizando, yo siempre coloco inhibidor de aromatasa, casi siempre, sobre todo por lo menos en hombres siempre lo coloco. Y en mujeres lo coloco sobre todo cuando tienen útero. ¿Qué pasa? Que cuando yo uso un inhibidor de la aromatasa, los síntomas vasomotores no mejoran tanto como la mujer que usa solamente la testosterona, porque también le aumenta el estradiol, por las vías que ya ustedes entendieron. Entonces, es una mujer que va a tener un beneficio adicional porque ahí sí van a mejorar los síntomas vasomotores. Pero si yo inhibo la aromatasa, no va a producir estradiol y los síntomas vasomotores no se van a corregir tanto. Entonces, una de las cosas que a veces molesta más son los vaporones, todas esas cosas que son muy incómodas en las pacientes. Y generalmente las pacientes buscan esa solución, buscan la solución de todo lo que tenga que ver con la parte de, sobre todo los síntomas vasomotores. De repente se corrigió lubricación, se corrigió la parte de dispareunia, mejoró la energía, mejoró toda la parte de sexualidad, el rendimiento del ejercicio, ven que su cuerpo está mejor, pero no mejoran los síntomas vasomotores y esa paciente pide más. Entonces, ¿qué pasa? Que estoy antiaromatizando, pero la estoy protegiendo de un cáncer. Y la paciente no entiende eso, simplemente quiero que me quites estos vaporones. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí sí podemos dar algún suplemento para tratar de, tipo isoflavona, para tratar de que le mejoren esos síntomas vasomotores. Estos son como 6 años. Igual que como las mujeres son adolescentes, los hombres pesan mucho. Me refiero. Se llega una hiperplasia, tratando de terapia sustitutiva. Los antecedentes siempre pesan mucho. Sí. Igual que hiciste con las mujeres la diferenciación, o sea, el interrogatorio, cáncer de próstata en un hombre, como antecedente, pues te debe pesar. Igual, si te llega un paciente que requiere terapia sustitutiva, que básicamente por un déficit de testosterona, a ese también le pones el anastrozol. Tú acabas de decir que tú se lo pones prácticamente a todo, ¿no? Pero el que te llega con antecedentes de cáncer. Oye, mi papá y mi abuelo tuvieron cáncer de próstata. Sí. A ese le varías, en vez de hacer el esquema 2 veces a la semana, se lo pone más frecuentemente. No, en la primera vez se lo coloco y le hago su medición de su control y veo si aromatiza. ¿Y si aromatiza qué hace? Si aromatiza, le aumento el anastrozol. A toda la Y semana. siempre hay que corregir el zinc por la otra vía. Claro. ¿Ok? Porque tú tienes las dos vías en la testosterona. Tú tienes que corregir la 5-alfa reductasa. Claro. Y tienes que corregir la aromatización. Entonces mejoras la 5-alfa reductasa con el zinc y por otro lado inhibes la aromatización. Si tú haces el control a ese paciente en 6 meses no va a hacer cáncer. Claro. Si lo iba a hacer es porque ya tenía una patología que se me pasó a mí, porque yo lo hago la revisión previa a todos los pacientes que le voy a poner testosterona. Yo le hago el ultrasonido prostático. Se lo hago yo mismo. Entonces, a mí no me va a venir nadie de que tenía una patología previa, o que el urólogo dijo que estaba bien. No, nadie me va a venir con ningún cuento porque yo mismo veo la próstata. Entonces, si yo le hago yo en el examen preoperatorio, previo a la terapia de reemplazo, yo generalmente pido los antígenos prostáticos específicos. Un paciente que tiene antígeno prostático específico alterado, yo no empiezo con esta terapia. Claro. ¿Ok? Y empiezo con la antiaromatización, inhibo la aromatización y empiezo con el zinc. Y le hago sus controles posteriores. Una vez que está corregido el antígeno prostático específico, yo pudiera manejarlo con testosterona para mejorar sus funciones
y sigo viendo cómo está el tema de la aromatización con el anastazole que le coloqué. Yo generalmente en hombres pongo 20 miligramos de anastazole en los mismos pellets. Es decir, ya eso viene ya el Ya tratamiento. viene, ok. Y una pregunta, paciente que te llega ya, que tiene la hiperplasia establecida con síntomas, Sí, ¿tú crees en el finasteride o no? claro. Eso inhibe las 5-HTP, Exacto. pero también disminuye los efectos de la testosterona, porque es la Claro. activa. ¿Qué haces ahí? Tú le pones finasteride. Yo le inhibo yo no uso finasteride, lo usan los urólogos, y yo se lo dejo, porque ellos son pacientes que van al urólogo, porque ellos no confían en mí. Yo soy cirujano, hago medicina regenerativa, pero no confían en mí porque yo no soy urólogo. ¿Ok? Yo tengo mi equipo, en el equipo mío hay urólogos, que tampoco creen en esto. Ah, ¿Ok? No es que, no, confía en mí. es alguien muy allegado a ti y confía en ti. ¿Tú le pones finasteride o no le pones? No, yo no No uso le pones. finasteride. Ok. Yo necesito que su función de testosterona, Sea que él normal. tenga calidad de vida. Exacto, Yo lo que inhibo es lo que le hace daño. exacto. ¿Ok? Y controlo el efecto estrogénico sobre la próstata con progesterona. Ok, ya, ya. Y la respuesta es que la progesterona empieza a decrecer, el tamaño de una hiperplasia empieza a disminuir y empieza a mejorar el antígeno prostático específico. ¿Ok? Inhibiendo la aromatasa y aumentando el zinc en este grupo de pacientes. 6 meses después lo vuelves a revaluar. Igual hay que hacer el control de la catocolo metiltransferasa aumentándola para mejorar también que no se hidroxilen el carbono 4 y 16. ¿Okay? Ingrid. Yo recuerdo que hace poco di una conferencia sobre testosterona y decían que la FSH era también importante determinarla en el hombre, porque Claro. si estaba baja, ¿verdad? Y una testosterona estaba normal, la reserva de testosterona está baja. Bueno, pero es Incluso, que bueno, estamos pero- hablando de dos cosas, porque la FSH es la hormona que produce más espermatozoides. Claro, sí, exacto. Ajá, pero es una cosa. Otra cosa es hormonal, que lo vemos con LH. ¿Ok? Sí, pero igual están involucradas las Están dos. involucradas y yo las veo las dos siempre. ¿Ok? Pero realmente lo que mayor impacta es la LH para testosterona. Porque ella es la que actúa sobre las células de Sertoli. Exacto, exacto. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí impacta sobre la producción de la hormona, de la testosterona. Yo veo las dos, Ok. pero generalmente están asociadas. Cuando la LH está aumentada, la FSH también está aumentada. Cuando Ok. están bajas las dos. Y Ok. cuando las dos están bajas es porque el eje hipotálamo hipofisario está inhibido. Está bien. Gracias, Iván. Por supuesto. Si yo necesito que un paciente que tenga problemas, que no tiene bebé, que quieren fecundar, o sea, que necesiten el deseo de la fertilización, el estudio del hombre implica el FSH. En hiperplasia el doble. Sí. ¿Alguien más? Testosterona libre, testosterona biodisponible, testosterona total, SHBG y LH. Siempre pido FSH, pero hay que pedir por lo menos esa biodisponible. Testosterona biodisponible. Total libre y biodisponible. En el Grupo Médico Santa Paula lo hacen. En varios lo hacen. Me han llegado de Clínica Ávila, de la Sanatrix. Como yo estoy en Grupo Médico Santa Paula, todos bajan y se lo hacen y no necesitan estar en ayunas. ¿Sí? Es la hormona transportadora de las hormonas sexuales. En inglés, las siglas en inglés. De las hormonas testosterona y estrógeno. Ellas dos se transportan es un transportador, es una proteína transportadora a nivel sérico. Igual que la albúmina. La albúmina es otro transportador, pero ellas dos se unen muy fuertemente y esa testosterona y el estrógeno que está adherido ahí no se va a usar. Pero hay que cuantificarlo.
porque eso es lo que nos indica la aromatización. ¿Alguna pregunta? Quizás, ajá, ustedes van a quitarlo para que no lo lean. Sí se puede usar a dosis más baja, 1 miligramo, pero sabemos que, o sea, tú vas a inhibir las 5-HTP, las 5 alfa no, la dihidrotestosterona, DHT, tú la vas a inhibir porque tiene un efecto tóxico sobre el folículo piloso, pero con 1 miligramo es suficiente, ¿ok? Eso quizás impacte un poco en la producción de la hormona activa de la testosterona por un periodo de tiempo, pero tú puedes usar algunos fitoterapéuticos que tienen efectos muy similares, ¿ok? Hay uno que se llama el ¿cómo se llama? No, el sopalmeto. Ese es perfecto. Sopalmeto. Y no causa tanto daño. Ah, fíjate. FM próstata, ya sabemos, no, nada de sopalmeto. FM próstata. Sí. Aquí mismo con descuento en biotecnoquímica. 2 por 1. Bueno, ahora sí, continuamos, porque esta es la parte más interesante de esto. 4 opciones. Combinaciones de las respuestas. Cuando nosotros hagamos esos resultados, esos laboratorios que les dije, esto es de lo más importante porque es lo que nos va a ayudar a definir qué nos va a llegar, cómo nos va a llegar ese paciente y finalmente cómo lo vamos a tratar. Entonces, 4 opciones. Un paciente que llegue, primero, LH alta, ¿qué significa? Que el eje hipotálamo hipofisario está funcionando. Testosterona baja, ¿qué significa? Que el órgano efector no está funcionando. SHBG normal, ¿qué significa? No está aromatizando. Entonces, eso es una andropausia. ¿Ok? Andropausia que significa que el problema es primario a nivel del testículo. ¿Ok? Primario en el testículo. Cuando hablamos de secundario, es porque no es primario en el testículo, sino secundario a nivel del eje hipotálamo hipofisario. Entonces, es un problema primario, andropausia. Eso es propio de la degeneración de los testículos. Es local a nivel testicular, dejan de producir las células de Sertoli y testosterona. Está siendo estimulada porque está siendo estimulada porque la LH está alta, pero sin embargo, ella no produce. En estos casos, restituimos testosterona. Esta es la primera opción. Restituimos testosterona. Aquí sí se restituye. Por supuesto, cuidando todos los efectos que yo les dije anteriormente. Cuidando que esa testosterona vaya a la síntesis de 5-hidroxi testosterona, la dihidrotestosterona, que vaya, que se inhiba la aromatasa, en el caso de pacientes sobre todo obesos, pacientes con riesgo, entonces hay que inhibir la aromatasa, y mejorando la catecolometiltransferasa. Siempre hay que hacer todas esas vías para que alejar al paciente de los factores de cáncer. Y, claro, o sea, tú puedes utilizar todas esas herramientas. Tú puedes usar el brócoli, porque vas a mejorar, puedes usar el magnesio, la vitamina B6, ¿ok? Usas el inhibidor de la aromatasa y usas el zinc. Son todas las herramientas que estén en nuestro... Entonces el paciente lo que se fastidia es el poco de pepa, pero si uno se los explica, ellos lo entienden y lo toman. Entonces ya, pacientes que no tomaban pastillas, a tener un pastillero. Este no es el más común. ¿Ok? Hay muchos casos que presentan el hipogonadismo secundario. Muchísimos casos. Entonces, cuando presenta LH baja, ¿qué significa? Que no está produciendo, el eje hipotálamo hipofisario está alterado. Oye, aprendieron toda la lección, qué maravilla. Testosterona baja, ¿qué significa? Que le está haciendo caso. El testículo no está siendo estimulado y simplemente bajó. Y SHBG normal, ¿qué significa? Que no está aromatizando. Hipogonadismo secundario, se trata de esto, ¿ok? Y la alteración sí está a nivel del eje hipotálamo hipofisario. ¿Qué hacemos aquí? Muy bien. No, bueno, pero qué maravilla. Clomifeno, muy bien.
hacemos esto. Le colocamos a este paciente clomifeno. Hacemos un mes y medio más o menos. Le colocamos el clomifeno lunes, miércoles y viernes. ¿Ok? Siempre hay que dejar unos días espaciándolo y eso va a ir estimulando poco a poco la producción de testosterona, pues, de LH y FSH. Más o menos al mes y medio le hacemos su control de laboratorio. Una vez que tengamos ya el reporte desde el punto de vista del laboratorio de cómo está la LH y FSH y tengamos el reporte de cómo está la testosterona, vemos si restituimos o no. Si se corrigió la LH y FSH y se corrigió la testosterona, por supuesto hay que medir la libre, que es la fundamental, pero ahí también tenemos que medir la SHBG por si acaso empezó a aromatizar, porque estaba normal, entonces hay que medirla, porque si empieza a aromatizar, tengo que darle inhibidor de la testosterona. Y tengo que darle zinc. ¿Alta? Alta es arriba, aquí baja. Subió la LH y la testosterona se normalizó, se queda ahí. Pero si está aromatizando, le pones el inhibidor de la aromatasa y le pones el zinc. Ahora tengo una LH alta. ¿Alta? Testosterona Cero. bajo. Ajá. Le pones testosterona. Entonces, LH alta, testosterona baja y SHBG alta. ¿Qué significa? El eje hipotálamo hipofisario está funcionando, el testículo no está funcionando y está aromatizando. Entonces, ¿qué hago yo aquí? No puedo darle testosterona porque está aromatizando. Inhibo la aromatización y espero un mes y medio. Le pongo el inhibidor de la aromatasa, le pongo el zinc, espero un mes y medio. Ahí tomo la muestra y veo si se corrigió la testosterona o no. Si mejoró la SHBG por la inhibición de la aromatasa y no se corrigió la testosterona, le pongo la testosterona con el inhibidor de la aromatasa. Ya viene junto. Un pellets que trae testosterona más el inhibidor de la aromatasa. ¿Ah? ¿Sí? Ese está disponible. ¿Sí? ¿Valores? Ya yo les dije los valores de FSH de cómo deben estar. En mujeres, por ejemplo, que más o menos entre menos de 9 sería lo óptimo. De 9 a 10, moderado, y por encima de 10 ya está fallo. Sería desde el punto de vista de FSH. Siempre ustedes tienen los conceptos de ustedes, no tomen tanto en cuenta lo del laboratorio, sino lo que necesitamos nosotros, realmente igual que la testosterona. Siempre desde el punto de vista del laboratorio, vemos, por lo menos yo siempre veo que la testosterona está normal, porque los parámetros de ellos no son los mismos, no se manejan los mismos parámetros. Sí, pero no. Entonces, yo puedo tener la testosterona normal para un viejito de 55 años, pues yo tengo 53. Entonces, yo digo, bueno, o sea, a lo mejor en mi caso, yo tengo la testosterona normal según el examen, pero yo tengo todos los síntomas asociados, necesito restituir mi testosterona. ¿Entiendes? Más o menos así funciona. Y necesitamos saber que realmente, si ustedes googleen cuál es la dosis real de la testosterona, dice 7.000 picogramos a 10.000 picogramos. Y ustedes lo que hacen es, en función de los parámetros del laboratorio, dependiendo de la medida, ustedes hacen el cálculo. En Google hay unos convertidores que les convierten las medidas. Entonces ustedes hacen la conversión y ven, tiene 3.000, hay que restituir. Ahora, la restitución se hace de esta forma. Viendo la aromatización, viendo si es el eje el que está alterado, el eje hipotálamo hipofisario, o si es un problema primario a nivel del órgano efector, que es el testículo. ¿Entendieron hasta ahora, hasta aquí? Vamos con el último caso. Ese valor de testosterona que dice baja, hay 3 valores de testosterona. Libre, total. Medimos el libre siempre. Ese es el libre. Libre. ¿Ok? LH baja, ¿qué significa? No está funcionando arriba. Testosterona baja y SHBG alta. La poca testosterona que el paciente tiene la está aromatizando. El paciente no produce casi, pero lo poquito que produce se aromatiza. Entonces esto es un hipogonadismo secundario y aparte aromatiza. ¿Okay? La poca testosterona que tiene la aromatiza. ¿Qué hacemos aquí? Mejoramos la LH,
¿Qué va a hacer eso? Va a estimular la producción de testosterona, pero de una vez tenemos que inhibir la aromatización. Usamos un inhibidor de la aromatasa, mejoramos la catecolometiltransferasa y le damos zinc para mejorar la 5 alfa reductasa. ¿Ok? Y reevaluamos al mes. Cualquier sustancia, lo mejoraste, ya lo hiciste bien, y te claro, 6 meses poquito de clase efectiva. Ajá. Algo estás haciendo mal. O sea, tú habías documentado. Claro, algo hiciste mal si de repente el paciente tenía, tú me diste esto, pero se te pasó a medir la progesterona y la progesterona estaba menor de 0,1. Tú tienes que igual, tú para hacer esto no es, vamos a colocar pellets para ganar plata. Esto es hacer un balance hormonal completo. Tú vas a restituir testosterona, pero no estás viendo progesterona porque no te interesó. Tienes que ver la progesterona y si el paciente tiene alteración, falla de la progesterona y le vas a optimizar la testosterona, tienes que ver la progesterona porque no le vas a hacer daño. Optimiza la progesterona también. Claro, esto es en cuanto a testosterona. Acuérdate que estamos viendo todo por separado, pero tú en el paciente lo ves integralmente. Tú tienes que ver cómo está la parte del estrógeno, progesterona, testosterona, DHA. O sea, tú la vas a ver todas, igual tiroides. Tú no puedes ver el paciente fallo. Un paciente obeso tienes que ver cómo está la resistencia a la insulina, o sea, toda la parte insulínica, cómo está el manejo del azúcar, si es un paciente diabético, o un paciente prediabético, un paciente que tenga resistencia a la insulina con hiperinsulinismo, o solamente resistencia a la insulina. Tienes que hacer la corrección total de las hormonas. Eso se llama un balance hormonal completo. Tú lo que vas es, tú no puedes promover, yo hago pellets aquí. Tú vas a hacer un balance hormonal. Vas a balancear las hormonas. Un paciente que quiera, yo quiero hacer ejercicio y me quiero poner papiaote y quiero testosterona, yo no se lo pongo. Yo le digo, te voy a poner papiaote a punta de proteínas, que ahí usamos una ciencia nueva que se llama la proteómica, que es la maravilla. Esa ciencia se creó del 2002 para acá después de la genómica. Entonces esa ciencia nueva estudia todo el impacto que hacen el manejo de todas las proteínas sobre el organismo. Entonces ahí empezamos a trabajar con fenilalanina para mejorar toda la parte de los aminoácidos. Cada aminoácido, hay unos aminoácidos esenciales, unos que no son esenciales, por lo menos la tirosina no es esencial, pero que es fundamental en el cuerpo. Entonces, dependiendo del tipo de aminoácidos que necesitemos, el paciente necesita sintetizar músculo, tiene que echarle pichón en el gimnasio. No es que yo le voy a poner papeado a punta de testosterona. Le echa pichón en el gimnasio, yo le pongo la triple aminoácido que es valina, isoleucina y leucina, es una relación leucina 2:1 con respecto a isoleucina y valina, que es el que comúnmente dicen BCAA, el BKS, que con 2C, ese es ese aminoácido triple, que es valina, leucina y isoleucina. Ese aminoácido potencia la hiperplasia prostática, muscular. Ese se da siempre 30 minutos después del ejercicio. Siempre. No, te lo estoy diciendo yo, de acuerdo a los estudios, es 30 minutos después, no antes. 30 minutos y tienes hasta 3 horas para usarlo. Lo mejor es usarlo a los 30 minutos. Tú puedes darle comida, proteínas. Claro, pero si tú quieres hiperplasia, tú quieres desarrollo muscular, tienes que darle BCAA. Creatina le puedes dar para potenciar el punto máximo de la fuerza máxima. Esos pacientes que necesitan ese último esfuerzo máximo, ese pico, ahí va la creatina. La fosfocreatina que hace impacto de fuerza importante. Y la L-carnitina es fundamental para tú enseñarle el mecanismo por donde va la vía hacia la quema de grasa. Es fundamental antes, eso sí, creatina, L-carnitina, L-citrulina, arginina, todo eso se da antes. Eso se llama proteómica. Y eso es bueno para estudiarlo porque eso nos va a enseñar a todos. ¿Ah? Conmigo. ¿Cómo se estudia eso? ¿Ah? Este puente entre el hígado
y el músculo se abre exactamente a los 30 minutos después del ejercicio. Si tú lo das antes, perdiste el esfuerzo. PSA. Eso se abre ahí. Incluso la fenilalanina, que es para la síntesis de unos neurotransmisores a nivel cerebral, igual se da después, 30 minutos después del ejercicio. Porque tú tienes que utilizar ese puente. Y ese puente se abre, es como que si un puente de esos que permiten que pasen los barcos. El puente está cerrado. Cuando necesita, se cierra y empiezan a pasar los carros. Ese puente se abre a los 30 minutos después de hacer ejercicio. Las normales y te dice, doctor, yo me quiero poner papiado. Ajá. Ok, ¿tú qué le dices? Yo le mando proteómica. Pero Yo no uso testosterona en él. Efecto anabolizante es contraproducente. Vas a condenar a ese muchacho, si le pones testosterona, a usar testosterona toda su vida. Ok. ¿Ok? Excelente respuesta. Lo usan. Bueno, pero Exacto. yo te estoy diciendo médicamente. Una broma es hacerlo médicamente y otra un pirata que está en el gimnasio que hace una locura. Creatina sí. Creatina sí. Pico de fuerza, pero claro, tú le vas a meter pesas y tú quieres cargar en vez de 50 libras, quieres cargar 80, tienes que pasar por 60, 70. Ese esfuerzo de 60 para darle duro, para después de subir a 70, eso lo hace la creatina. Claro, todo esto es proteómica. Todo esto es proteómica. Claro. Pero bueno, tú te puedes encontrar cada pirata, pero tú dices, wow, el tipo está papiadote, además hacer lo que él hace. Pero lo están condenando a un hipogonadismo secundario. Claro, claro. Claro. Sí. Sí, sí. Claro, claro. Además que hay que ver muchos factores, hay que ver el tema de la oxidación, hay que ver muchos factores. Nos queda bastante. No sé, que vamos a seguir. Apenas nos quedan 1 hora y media, tenemos que darle duro. Con respecto a seguimos con la evolución de las hormonas. La pérdida hormonal sucede como mecanismo de protección para evitar una aceleración de la replicación celular. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, que ustedes lo hacen mucho, tratan de que se repliquen células para regenerar tejidos, eso es importante. Nosotros, cuando vamos perdiendo funciones, necesitamos regenerar células, pero hay que hacerlo con cierta precaución, porque si nosotros estamos oxidando, a lo mejor esos radicales libres, proinflamatorios, todo eso se va formando todas esas citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, todo está en la vía de que todo lo que estemos formando va a terminar produciendo un tumor. Entonces necesitamos saber si el paciente está oxidando. ¿Cómo lo veo? Yo nada más lo veo de frente y ya veo que tiene manchas en la cara, está oxidando. Veo que es un paciente que está gordo, entonces está aromatizando. Entonces está metido hacia el canal, hacia un cáncer. Le voy a poner yo testosterona. O sea, hay que... Después de que todo lo que les he dicho es muy fácil, pero al llegar ahí hay que darle, ¿no? Esto es importantísimo, porque el estrés adrenal hoy en día es una patología que muchos médicos la consideran como que es eso, con qué se come eso. Pero todos estamos inmersos en lo que tú dijiste, Elizabeth, el estrés que vivimos en el día a día, que termina desencadenando un desequilibrio. El desequilibrio, cuando uno maneja mucho cortisol, aumenta la glicemia, porque el cortisol es una hormona hiperglicemiante. No solamente altera esto, sino altera también el zinc, porque consume mucho zinc. Te quita el zinc, entonces la testosterona activa no te la activa. Entonces aromatiza la testosterona, te mete en el camino hacia el cáncer. Entonces aparte, el zinc se necesita a nivel de la tiroides, te causa un hipotiroidismo. Entonces un hipotiroidismo subclínico, que entonces tú dices, oye, estoy flojo, no estoy lento, no metabolizo. Entonces por déficit de zinc, porque todo el zinc se está yendo bien por la vía hacia la formación de cortisol, y aparte el hígado tiene una enzima muy parecida a la 5-alfa reductasa que se llama 5-beta reductasa dependiente de zinc.
que también produce, que es dependiente de zinc y consume zinc. Si está consumiendo zinc por esas dos vías, le está quitando todo lo demás el zinc. Entonces, tenemos que ir optimizando con mucho cuidado. Igual, si yo restituyo el DHA, pensando que al aumentar el DHA voy a disminuir el cortisol, también hay ciertos casos que tenemos que ir con mucho cuidado. Tenemos que ir optimizando lentamente, sin tratar de no hacer daño al paciente. El cortisol degenera órganos, degenera colágeno. Entonces son pacientes que se ven envejecidos precozmente. Son pacientes de 40 años, 45 años, que ya tienen arrugas, que se ven muy envejecidos, que le ha pasado los años por encima por todo el estrés que han manejado. No es Elizabeth, pero el caso de Elizabeth se ve con su piel mucho colágeno, cero estrés, yo no sé de qué hablas. Los tejidos también se van envejeciendo por ese mismo impacto del cortisol sobre cada tejido. Acelera la inducción de la apoptosis neuronal. Entonces, ¿qué yo hago poniéndole células madre a un paciente para mejorar esa apoptosis, para mejorar la función cerebral si sigue haciendo apoptosis? Yo tengo que hacer una interrupción, tengo que corregir el cortisol, porque eso está mediado por el estrés. Un paciente que tiene problemas familiares, que tiene problemas con los hijos, que tiene problemas con la esposa, que llega a la casa, como yo me sentí el otro día. El otro día yo llego al supermercado, a las 6 de la tarde todo cansado, después había operado, estaba cansadísimo, me preparé a las 5 de la mañana, y bueno, súper cansado. Y de repente yo llego, estoy agarrando una fruta y llega la dueña del supermercado y me arma un lío porque yo había agarrado las uvas, que me las quería llevar, y me dice, esa uva no se la puede llevar. Yo le digo, coño, estoy en mi casa. Porque dije, oye, ya me están armando peor, vete para la casa. De verdad, o sea, vamos a bajar el estrés. O sea, tú quieres bajar el estrés, llega a la casa y te arman un lío, entonces vamos a bajar el estrés. O sea, ustedes dos, no le armes tanto rollo a Carlos, que Carlos necesita, llega relajado a la casa. Ah, pero bueno, él necesita estar así, relajado. Procesos inflamatorios del endotelio vascular. Esos procesos de la clase primera que yo les di, que son procesos inflamatorios, muchos son mediados por el aumento del cortisol. Alteración de la flora bacteriana intestinal, que ya se los nombré anteriormente, al comprometer el simple funcionamiento de los lactobacilos acidófilos, que tienen una importancia en casi todos los sistemas orgánicos. Y cuando ustedes vean a un paciente simplemente con una artritis, eso es déficit de lactobacilo. Es importantísimo la corrección de los lactobacilos en todas las artritis. Por supuesto, lactobacilos, corregir el síndrome de permeabilidad intestinal. Hay un tema de que hay que empezar a estudiar una tarea que nos vamos a dar todos, de investigar sobre las sirtuinas, que son unas proteínas importantísimas. Sirtuinas, que eso es importantísimo. Sirtuinas, con S, sirtuinas. Son 7 tipos de sirtuinas circulando y creo que hay más, deben haber como 8. Pero es que eso está muy en boga en la medicina regenerativa. Y eso va a hacer lo que nos cambie a todos los médicos, nos cambie el ejercicio en un futuro próximo. Yo creo que tenemos que enfocarnos por esa vía. Vamos con la DHA. La DHA es una de las hormonas más importantes, es la primera que empieza a bajar. A partir de los 30, 35 años empieza a bajar. Es importantísima para la libido sexual. Estimula el sistema inmunológico. Es antidiabético, antiarteriosclerótico, es decir, inhibe toda la formación de placas, inhibe muchos procesos en el cuerpo, el metabolismo, o sea, acelera el metabolismo. Es anticáncer, es antiinflamatorio por disminuir el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. O sea, tiene muchas funciones en el organismo. Entonces, un paciente joven que empiece con el estrés, cortisol, empieza el DHA a disminuir, eso impacta sobre la síntesis de testosterona, de estradiol. Empieza el paciente a envejecerse, a perder colágeno de la piel. Todos son fenómenos que se empiezan a sumar y que a los 50 años no vale medio. Entonces necesitamos ir corrigiendo en la medida que se vayan presentando cada una de estas alteraciones. O sea, nosotros tenemos aquí con esto un posible ejercicio de este tipo de práctica de terapia de reemplazo hormonal
En pacientes jóvenes, pacientes de los 30 años ya tienen pérdida de la melatonina, empieza la hormona de crecimiento a descender, empieza la DHA a bajar, a los 40 empieza la progesterona, a los 50 el estrógeno, después la testosterona. Tenemos un sinnúmero de pacientes importantísimos y todos van para eso. A mí me consultan todos, jóvenes y viejos. Sí, porque cuando uno, ahorita las redes son lo que más mueve, entonces cuando tú promueves algo, alguien suma, alguien dice, yo tengo eso. Entonces no todos tienen la misma resolución. Yo no le puedo dar a todos testosterona. Entonces, y a lo mejor el déficit no es de testosterona. Yo le mando a hacer los exámenes, veo dónde está el déficit, corrijo el déficit. Puede ser que el problema sea neuropsicológico, psiquiátrico, lo mando para el psiquiatra. Yo no soy psiquiatra, no manejo eso. Entonces puede ser que tenga todo normal y el compromiso sea psicológico, psiquiátrico, un problema que tiene en la casa todos los días, en el colegio, el chamo, en la universidad que le va mal, y eso impacta porque eso estresa al estudiante. Un paciente que tenga alteración de los neurotransmisores es un paciente que está lento para aprender, se duerme en clase, que no atiende, inatento. Esos son pacientes que tienen que manejar los psiquiatras, que de repente, si los psiquiatras se meten en el mundo de la medicina integrativa, sería ideal, porque ahí sí pudiéramos empezar a optimizar, bien sea con vía proteómica y vía toda esta parte hormonal, en la síntesis de los neurotransmisores para mejorar y optimizar los buenos y eliminar los malos, podemos llegar a un consenso y empezar a mejorar ese grupo de pacientes. No todos van a depender de un ansiolítico ni de un antidepresivo, sino podemos optimizar y balancear esos neurotransmisores y lograr el punto óptimo para ese paciente. Pacientes jóvenes que le dan un ansiolítico, una benzodiazepina, que el paciente termina amarrado con esa benzodiazepina hasta que se muera, que es muy difícil después sacarla, porque tú le quitas el Alpran a un paciente y más nunca duerme. Entonces, son pacientes que uno tiene que tratar, sobre todo cuando son jóvenes, de empezar a mejorar los neurotransmisores, a optimizar la serotonina, la dopamina, el GABA, y a disminuir la adrenalina, el cortisol, ¿ok? Que son factores estresantes, y de repente ahí es donde tú ves qué es lo que más le conviene al paciente. Tú lo puedes ir llevando, incluso le mejoras la melatonina, usas algún inductor de sueño, que no sea, de repente un inductor pudiera ser lo que usan los psiquiatras habitualmente, ¿ok? Pero pudiéramos usar un inductor natural, ¿ok? Como ¿cómo se llama? El que es natural, la valeriana, a dosis de 600 miligramos. Ese sería un inductor. Y usan la melatonina solamente como para regular el sueño. Entonces usarían los dos, valeriana con la melatonina asociadas. Eso ayudaría a corregir un poco el tema de la regulación de sueño. Hay pacientes que necesitan quizás, ya cuando ponemos este tipo de tratamientos y no mejoran, ahí sí necesitarían algunos de los tratamientos ya que usan los psiquiatras. Pero eso depende mucho del manejo. Yo iniciaría siempre con lo menos, ir poco a poco avanzando, de manera que el paciente no quede amarrado con una terapia para toda la vida. Yo creo que hay que irlos rescatando, ir tratando, y rescatando al mismo médico, de que no mande ese tipo de tratamiento. Yo he visto traumatólogos que mandan alprazolam al paciente, que mandan antidepresivos. O sea, no mandes eso. Nosotros no somos psiquiatras. Yo mandaría solamente este tipo de tratamientos que no van a generar un impacto sobre el paciente, pero hay pacientes que ya están amarrados, que llegan al consultorio y me dicen, doctor, ya que estoy aquí en la consulta, deme un récipe de Alpran. Eso me dicen a mí. Y ya están amarrados, y yo qué le voy a decir, le doy su récipe. Ya están amarrados, ya yo no se lo puedo quitar, que se lo quite el psiquiatra, que ellos deben tener herramientas para eso. Pero yo no puedo. Entonces yo, bueno, ¿qué hago? Le doy su récipe, bueno, vaya y cómprelo. Porque eso no lo venden sin récipe. Entonces con todo esto, fíjense, esto balancea el cortisol también, es lo que le decía anteriormente, al aumentar el DHA tiende a normalizar el cortisol. Esto es esencial en mujeres con dosis de 25 miligramos, pero a veces necesitamos dosis más altas, ¿ok? En hombres es importantísima la DHA, pero no a todo el mundo se le sustituye y se le reemplaza la DHA. Siempre hay que empezar con lo menos a más. Este es como el precursor de la testosterona. Yo iniciaría con DHA. Si no mejora, ahí sí usaríamos testosterona.
Siempre y cuando viendo todos los parámetros que le dije anteriormente, si está aromatizando, si está el eje hipotálamo hipoficiario está normal o está inhibido. Todas estas son cosas que quiere evaluar. Y el DHA tiene que ser en cremas. Crema. Sí. Todas las hormonas es preferible usarlas en crema, porque cuando las usamos por vía oral, van al sistema citocromo P450 y se metabolizan, se eliminan. Es decir, la función no circuló y ya se quemó. Entonces no la vamos a usar por vía oral. A lo mejor alguna partecita fluye, pero realmente si necesitamos, es mejor vía transdérmica, y a través de la vía transdérmica circula por el torrente sanguíneo y ya finalmente cuando llega al hígado, ahí sí, después de hacer sus funciones, es metabolizada. Entonces la usamos bien sea pellets o bien sea cremas. Es lo que les comentaba, si por lo menos es el estrógeno y la mujer tiene deficiencia de estrógeno a nivel vaginal por la resequedad vaginal, por el tema de la dispareunia, entonces yo lo usaría parte vaginal. Si tiene ciertos rasgos de envejecimiento facial, se usa en cara, cuello y escote e incluso en las manos. ¿Ok? Se puede usar 2 puffs al día, un puff en la vagina y un puff distribuido en cara, cuello, escote y manos. Sería una opción. Eso mejoraría las dos cosas. Una de las cosas es que hay que evitar que ese estrógeno o ese estradiol que está administrándose se oxide. Siempre hay que antioxidar. Siempre. El mejor antioxidante quizás desde el punto de vista general sería el resveratrol, pero el resveratrol tiene el problema de que no se absorbe completamente. Entonces es un tema de absorción. Quizás el pignogenol es uno de los preferidos míos. El pignogenol es tronco antioxidante a dosis de 100 miligramos al día. Antioxida la parte vascular y antioxida casi todos los órganos. Y una antioxidante importantísimo a tomar todos los días es la vitamina C, y la dosis tope diaria para absorción intestinal es 3 gramos al día, y es lo que yo tomo. Yo trato de tomar 2 a 3 gramos al día, uno en cada comida y listo. Entonces eso te mantiene antioxidado, porque la vitamina C tiene la particularidad que es hidrosoluble y penetra todos los tejidos. Él difunde por todos lados y antioxida por todos lados. Un antioxidante pulmonar, el quercetín, excelente, es antileucotrieno. Un antioxidante vascular, el pignogenol. Antioxidante general y cerebral, el resveratrol. Antioxidante metabólico, el ácido alfa-lipoico. Depende de lo que ustedes necesiten, usan uno o el otro. Si tienen factores importantes desde el punto de vista oxidativo, hay que usar, sí, la N-acetilcisteína, que es el que va a ayudar a recuperar el glutatión peroxidasa, la parte a nivel mitocondrial, la función del glutatión. Entonces es el que ayuda y coadyuva al glutatión. El glutatión no se absorbe bien por vía intestinal, prefiero usarlo por vía parenteral. Y aquí en Venezuela no se consigue. ¿Ah, sí? Ah, yo no lo he usado. Ah, sí, yo lo uso. Lo vende GB. Fran Santana, que dice que excelente regulador del sueño, el Rendetil. Rendetil haciendo publicidad. De biotecnoquímica. Y también si no funciona, se puede combinar con el FM nerviosismo. Okay. FM nerviosismo. Excelente. Bueno, ese aporte de Fran, gracias Fran. Saludos de aquí.